como les decía entonces, vamos a estar repasando libros, todas las sesiones van a estar grabadas en un canal privado. Eh, y la idea es, o sea, es empezar con temas bien básicos, pero por lo menos, no sé, en este primer mes, o sea, con lo que vamos a poder terminar es, por ejemplo, con algo que nos va a permitir, por ejemplo, no sé, entrar en LinkedIn, buscar un candidato y más o menos tener una idea de cuánto estaría ganando, de acuerdo a la cantidad de años que está trabajando, a la cantidad de años de experiencia. Así que bueno, esa es un poquito la idea. No sé, varios me preguntaban si esto tiene alguna duración específica. La verdad es que no. O sea, mi idea es que esto, o sea, vaya creciendo, que el día de mañana podamos hacer varios encuentros presenciales. Así que no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer antes de que empiece a hablar. Bueno. Hola, buen día. Yo Sí, tengo una consulta, Sergio. decime. Con relación a los libros que haces mención, ¿esos libros están en formato PDF? ¿Nos los vas a enviar o cómo? O sea, están disponibles en la web. Por ejemplo, uno que vamos a usar es este, que se llama Ciencia de Datos para Gente Sociable. Se los pongo acá en el chat. Y otro libro que vamos a usar, que no lo vamos a usar tan de entrada, por una cuestión de que está en inglés. Y el otro es este. Se llama HR Analytics y nada. Este lo vamos a usar tal vez a partir de la segunda, tercera sesión, o sea, porque, primero porque nada, porque está en inglés, y segundo porque todos los capítulos introductorios, o sea, no está utilizando datos de recursos humanos. Esta ciencia de datos para gente sociable lo escribió un data scientist argentino que se dedica más que nada, digamos, a toda la parte de análisis geográfico y análisis urbano. Pero una de las cosas que me gusta, aparte de que está en español y que está bueno, es que la introducción lo hace con un problema bastante entretenido, o sea, o por lo menos mucho más palpable que el, digamos, o sea, un problema o sea, de flores que siempre se utiliza en un dataset que se llama Iris, que, que es el que siempre se usa y que está bien, para hacer una introducción sirve, pero la verdad que los datos son tan ajenos a la realidad de uno, pues no sé cuántos de ustedes son fanáticos o fanáticas de la botánica. No veo muchos fanáticos de la botánica, entonces, genial. Si había alguno, o sea, me lo perdí en el... Bien, me lo perdí ahí. Así que bueno, vamos a estar usando estos libros. Acá tiene la opción para descargar, o sea, download. Y no, no lo tiene para descargar. Pero están disponibles en internet. Y así como estos, no sé, hay un montón de libros, y no sé, estos son algunos de los que tengo planeados usar a lo largo de esta red. ¿Y con qué vamos a estar trabajando también? Con en Argentina hay una comunidad, o sea, para la parte de sistemas, que se llama SysArby, que digamos, es como una comunidad que dan soporte a los que dan soporte, y ellos, o sea, 2 veces por año hacen una encuesta salarial.
que la tienen publicada en este link. Y los resultados, o sea, están después volcados en una planilla de Google, o sea, con la que vamos a trabajar y que nos va a dar un montón de problemas. Porque hay cosas, o sea, está muy sucia la, la planilla, o sea, el archivo. Está muy sucio. Se cayó. Ahí estoy de vuelta, les pido disculpas. Sí. Entonces les decía, tenemos bueno, los links de los libros, o sea, los recibieron, ¿no? Y después les contaba que en esta página que se llama SysArmy, en el blog, ellos siempre suelen tener, hacen 2 veces por año una encuesta salarial para el mercado de tecnología, y bueno, y vamos a usar eso como para después, o sea, hacer nuestros ejercicios. ¿Ya tienen el R abierto ustedes? Bueno. O sea, ¿por qué un club de R? O sea, más que nada, para recursos humanos, o sea, porque R es uno de los lenguajes que junto con Python, o sea, son los que más se utilizan en ciencia de datos. Primero porque son abiertos, segundo porque son muy potentes, tercero porque hay gente que siempre está desarrollando, digamos, o sea, paquetes o programitas que te ayudan, digamos, a solucionar problemas y a hacer mucho más fácil eh, la resolución de cosas y la aplicación. Empezamos con R, o sea, porque la sintaxis del código es un poquito más simple y porque, digamos, encontré, digamos, a diferencia de Python, una comunidad de soporte y enseñanza mucho más solidario y con mucho más contenido en español. Pero bueno, tanto lo que vos puedas aprender, o sea, programando en R o programando en Python, después, o sea, lo podés aplicar en uno o en otro lenguaje porque, digamos, la estructura para encarar un problema va a ser la misma. Como les decía recién, esto, o sea, más que curso, es o sea, el objetivo principal es desarrollar una comunidad de aprendizaje de programación enfocada en recursos humanos. Entonces vamos a ir repasando libros y fuentes que hay en la web, y la idea es, o sea, que a medida que vayamos, o sea, aprendiendo cosas, lo vayamos haciendo cada vez más difícil. Y también, o sea, como para sumar un poquito más, o sea, que sea un poco más valioso también todo este esfuerzo, digamos, una vez por mes, o sea, vamos a invitar a un especialista para que nos dé alguna clase. Entonces, con una de las personas que estoy hablando para este mes, es una persona que se dedica, digamos, trabaja en el INDEC, que es como el Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina, en la parte de la encuesta permanente de hogares, y además está haciendo como un posgrado en diseño de encuestas, así que estoy coordinando con él para que nos dé una clase sobre diseño de encuestas y también cómo analizarlas, porque bueno, es algo que usamos permanentemente tanto en encuestas de clima. Yo lo estoy usando, por ejemplo, ahora para hacer algunos casos de diversidad e inclusión, encuestas de salida, digamos, es una herramienta muy útil
Y también, digamos, en este momento en donde por ahí estamos como más esparcidos como trabajadores, digamos, con este tema del teletrabajo, por ahí hacer encuestas de pulso también está bueno, como para poder hacer cosas cortitas, encuestas cortitas y rápidas, y que nos permitan, digamos, como monitorear mucho más seguido qué está pasando a la gente. Bien, lo de la comunidad de R, o sea, R en todo el mundo, digamos, o sea, tiene una red de usuarios de R, o sea, R User Groups, que, que suelen organizar encuentros que también que van desde cosas muy básicas hasta cosas mucho más complejas. Suelen también, o sea, compartir mucho material. Es R en Buenos Aires y R-Lady Buenos Aires, por ejemplo, comparten un grupo en donde vos podés hacer consultas y te responden en el momento. Bueno, también hay en Rosario, en Montevideo, México, Panamá, digamos, y en este link que está acá abajo, pueden explorar, digamos, todos digamos, los grupos de usuarios de R de todo el mundo. Lo que vamos a necesitar, o sea, de cada uno, o sea, en esto es predisposición, o sea, mucha constancia, porque al principio aprender a programar, o sea, vos decís, ¿para qué me metí en esto? Necesitas también como mucha curiosidad. Sí, tengo una conexión media mala, perdón, Antonio. Espero que ahí está apareciendo el mensaje de que mi conexión es inestable. Pero bueno, les decía, aprender a programar es un ejercicio de constancia. Al principio nos va a pasar que nos vamos a encontrar con cosas que la vamos a solucionar mucho más fácil en Excel, o que las vamos a solucionar mucho más fácil en Power BI, por ejemplo. Pero digamos, o sea, ya cuando llegamos, por ejemplo, a la parte de regresiones lineales, ahí, o sea, vamos a empezar a ver, bueno, y que no es muy difícil, ahí vamos a empezar a ver, bueno, cuál es la potencia de todo esto. En particular, o sea, yo lo uso mucho para hacer informes. O sea, yo tengo una consultora de Analytics, tengo un socio que es ingeniero en sistema y que él es el que programa y que por lo general suele hacerlo en Python. Pero yo, digamos, o sea, el informe que le doy al cliente lo escribo en R. ¿Por qué? Porque, bueno, R dentro de todas las, digamos, el abanico de posibilidades que te da, hay una serie de paquetes, o sea, que te ayudan, digamos, como a hacer informes, y cada vez que vos necesitas, por ejemplo, no sé, hacer un cambio que me pasó con la primera encuesta de clima que hicimos, nos habían pedido digamos, una apertura de determinados resultados. Entonces yo hice ese análisis que me habían pedido. Cuando se lo muestro por primera vez, cuando les muestro un avance, me dicen, ah, no, pero mira, estos dos sectores pertenecen a otro director y este sector pertenecen a otro director. Entonces, en vez de tener que reescribir todo el informe, lo que hice fue actualizar la base de datos, o sea, con los sectores que le correspondían a cada director, y a partir de ahí, el informe se actualizó solo. Digamos, eso mismo lo uso, por ejemplo, cuando nos piden que hagamos, no sé, el informe de los resultados para un país determinado o para un site específico. Entonces, en vez de escribir dos informes, o sea, escribo uno solo, filtro por un site, filtro por otro site o por otro país, y listo. Hice el trabajo una sola vez, y si tengo que corregir, corrijo una sola que se automatiza para el resto. Que eso por ahí el mes que viene ya lo empezamos a trabajar. ¿Qué necesitamos para empezar? Por un lado necesitamos R, o sea, descargar R, que eso lo pueden descargar de una página que se llama cram.org, o hay una carpeta de Drive en donde está también la versión 3.6.3, que lo pueden descargar, que eso es, digamos, o sea, eso es R específicamente. Y RStudio es lo que nos va a permitir a nosotros, o sea, digamos,
manejar esta máquina, ¿sí? Ahora les muestro. Sí, tengo una Sí. pregunta, porque yo ya había descargado, pero ahora vi que pusiste para descargar la 2.3 y yo ya tenía, así que tengo ahora dos motores en mi compu, así que no sé si elimino uno o puedo dejar los dos, que no hay problema. No, lo puedes dejar el último, o sea, lo puedes dejar los dos. De hecho, ahora, no sé, R está en la versión 4, que por ahora, o sea, les recomiendo no la bajen, o sea, porque hasta que se actualicen todos los paquetes, suele pasar un tiempito. Pero déjenme mostrarles. Mira, yo tengo conviviendo el 13.6.2 y el 3.6.3. ¿Están viendo la pantalla? No. Bueno, así se ve R, o sea, puro, digamos. O sea, si abrimos, qué poco sé de autos, ¿eh? Si abrimos el baúl del auto, no, el baúl es donde guardamos el capot, ahí está, no me salió. Iba a decir la tapa del auto, imagínense lo bestia que soy. Se abre esto, que es solamente una consola y donde, no sé, yo puedo, no sé, asignar cosas, pero, digamos, el resultado de esto, digamos, yo no lo puedo copiar, digamos, no puedo, si quiero corregir algo, o sea, no puedo volver para atrás y nada por el estilo. Entonces, por eso usamos algo que se llama RStudio. ¿Sí? Por eso es necesario bajar los dos programas. Si están trabajando en una... Sergio, tengo una pregunta. Sí. Estuve viendo en el Drive que hay dos RStudio para descargar, Sí. pero de distinto tamaño cada uno. O sea, hay que descargar los dos. Hay que descargar uno Conveniente solo uno. y depende de la capacidad de la computadora que uses. Ah, ok, es lo mismo, digamos, los dos Es lo archivos mismo, son lo o sea, mismo. lo que pasa ahí puse una versión, por ejemplo, si tienes una computadora más viejita, o sea, que está funcionando con un Windows de 32 bits, Sí. eso, o sea, pones, no sé, sistema acá, información del sistema. Y en algún lado te decía... acá, tipo de sistema basado, no sé, en 64 bits o en 32, por ejemplo. Está bien. Para el 32 tiene que bajar la versión 1.1, o sea, el archivo más chiquito. Si tiene una computadora que funcione ¿cómo se llama esto? Con Windows basado en 64 bits, usan la versión más pesada. Ah, buenísimo, gracias. No, era. Y si están usando, digamos, una computadora del trabajo y no tienen forma de instalar, de instalar sin autorización de alguien de sistemas, pueden, digamos, o sea, entrando en esta página que se llama rstudio.com, pueden usar, digamos, esta parte, esto que se llama RStudio Server, siempre la parte gratuita, o sea, nunca usen o sea, nada pago, ¿verdad? ¿Sí? Y acá en este documento está, digamos, o sea, como todo lo que vamos a hacer ahora. RStudio. Si tienen RStudio abierto, acá es donde nosotros vamos a escribir todo, ¿sí? En esta parte de arriba. Acá podemos, o sea, poner lo que queramos. Bueno, esto es contenido de otro curso que estoy haciendo. Para poner, o sea, para escribir comentarios,
tienen que usar el numeral o el símbolo de hashtag. Y de esa manera le decís a R que esto es un comentario y que no lo tenga que leer. Lo bueno de esto es que si vos, por ejemplo, digamos, acá en la consola, en esta parte de acá abajo, nos va a aparecer después los resultados de lo que nosotros vayamos haciendo. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, a le asigné un valor de 1. ¿Sí? Y si yo quiero ver, bueno, cuál es el valor de A, o sea, ahí acá en el ambiente, o sea, esta parte de acá arriba se llama ambiente. Acá vemos, por ejemplo, o sea, esta cosa que nosotros, o sea, le pusimos A de valor 1, lo vemos acá, y si yo hago A, acá veo el resultado. Esta parte de acá abajo, cuando nosotros hagamos gráficos, o sea, se va a ver en esto que se dice plots. Estos son paquetes, o sea, todo el listado de paquetes que uno tiene instalado. Y bueno, el viewer lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, la parte de informes, o sea, con Markdown y demás. Así que bueno, esto es, digamos, el panel de edición, la consola, el ambiente y el panel de salida. Conceptos básicos, o sea, variables van a ser todo lo que tengamos en columnas, ¿sí? A eso lo vamos a llamar todo columnas. Y en el lenguaje de R, a las filas se le llama observaciones. ¿Sí? Los operadores matemáticos, suma, resta, división y multiplicaciones con el asterisco. Televisión en vivo. Perdón. Y después, bueno, tenemos operadores lógicos. ¿Sí? O sea, para decir, bueno, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. Cuando nosotros queremos decir, bueno, si A es igual a B, usamos dos símbolos igual, y ahora les voy a explicar por qué. Y el distinto, en vez de usar, como en otros lenguajes, o sea, el mayor y el menor al mismo tiempo, o en Excel creo que lo usas así, el distinto en R es con el símbolo de exclamación y el símbolo igual. Bien. Vamos un poquito a esto. Para empezar, o sea, si quieren ya lo pueden ir haciendo. Vamos a crear en File o en Archivo. Vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Sí, es excelente. Bien. Voy a abrir un nuevo proyecto. Lo podemos hacer desde acá, en File, New Project. No vemos más la pantalla. Bien, gracias por avisarme. Ahora sí. Entonces pueden entrar por acá donde dice File o Archivo, o New Project, o directamente por este icono. Vamos a New Directory, un nuevo proyecto, y le ponemos o sea, el nombre del proyecto. ¿Qué ventajas tiene hacer esto? O sea, ¿y por qué no fuimos directamente a un nuevo script y nada por el estilo? Esto en nuestras carpetas
nos va a crear, digamos, una carpeta, ¿sí? Dentro de la carpeta de R, bueno, en mi caso está en mis documentos, en una carpeta que se llama R, y por ejemplo, la mayoría de estos son proyectos, ¿sí? Entonces, una de las cosas piolas de esto es que todo lo que nosotros hagamos va a estar organizado en esta carpeta. Por ejemplo, si yo el día de mañana, o sea, quiero organizar un archivo en particular, por ejemplo, no sé, me bajo el listado de personal y quiero ver, no sé, hacer algún análisis sobre eso, lo puedo bajar dentro de la carpeta del proyecto y no tengo que escribir todo, digamos, o sea, desde cero, toda la dirección desde cero. Entonces ahora sí ponemos, o sea, new script, y ahí ya podemos empezar a programar. Necesito que agarren una cosa que tengan a mano y que la muestren en la cámara. Por ejemplo, pues R, o sea, se dice que es un lenguaje, digamos, orientado a objetos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un marcador barra resaltador, yo tengo una parte de un cargador. Digamos, ¿qué otros objetos tienen? Vienen ahí el café, o sea, si no. Mate, excelente. Sí. Bien, bueno, ya tenés todo un data frame, o sea. Bien, ¿qué otros objetos tienen ahí? Digamos. Bien, dos mates, marcadores, lápices. ¿Qué más? Agua. Perfecto. Joan, ¿qué tenés? Te vamos a creer lo que vos nos digas. Confiamos en tu palabra. Un lápiz mecánico. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir, digamos? O sea, R, o sea, es un programa que funciona en base, digamos, es un programa orientado a objetos. Entonces, ¿yo qué hago? En vez de conectar, o sea, me conecto a una tabla, digamos, o sea, por ejemplo, de una base de datos, y le pongo el nombre de un objeto. Entonces, en vez de... Esto lo que tiene, la ventaja de esto es que cada vez que nosotros querramos invocar a esa tabla o hacer un cálculo sobre esa tabla, en vez de llamar a la tabla con el nombre y con todas las direcciones, le decimos, mira, hacemos eso una sola vez, le ponemos el nombre de un objeto y listo. Y eso simplifica un montón simplifica un montón después, o sea, todo el tema de accesos y qué es lo que le vamos a estar pidiendo a R. Bien. Entonces, ¿cómo creo un objeto? Digamos, en R. Voy a hacer una cosita. ¿Cómo creo un objeto en R? Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, objeto 1, con este símbolo que se llama, que sería como el menor a y el guión, digamos. Entonces acá le digo, bueno, no sé, 20. Y con el control y el enter, ahí me aparece en mi ambiente, o sea, me aparece este objeto. Otra forma de hacerlo es, no sé, objeto 2. O sea, cuando crean un objeto, tiene que estar siempre, digamos, o sea, no puede haber espacios. O la otra forma de hacerlo es con el símbolo de igual. ¿Sí? Entonces, ahora puedo hacer con control o enter, o directamente con esto que dice run. Y acá tengo mi otro objeto creado. En R, o sea, es muy habitual, o sea, y creo que es una práctica del 90% de los programadores en R que usen este simbolito, ¿sí? Porque a veces el igual se usa dentro de una fórmula, ¿sí? Se usa dentro de fórmulas o de funciones, entonces, por eso, digamos, este simbolito que es, o sea, el menor y el guión, si ustedes, o sea, lo miran con un ojo un poquito más artístico, le están diciendo que 20, con la flechita de izquierda, se asigna al objeto 1.
¿sí? Así que esta es la forma de crear un objeto en R. Y una pregunta, Sí. con relación a los espacios, por ejemplo, yo sé que en VBA esto no es tan importante, pero yo sé que hay otros programas que si pones un espacio más, un espacio menos, se va todo, se va todo mal. Sí. Así que en este caso se diferencia si pones objeto 2 en la línea 4 o si pones un espacio a más entre 30 y el final igual. Probemos. O sea, en el nombre del objeto no tienen que haber espacios. ¿Sí? O sea, si yo pongo objeto 3 y asigno, no sé, el valor 40, me tira un error. Lo que se suele hacer mucho, puede haber, vos a veces vas a necesitar trabajar, digamos, o sea, por ejemplo, no sé, con el nombre de una tabla, con el nombre de una columna y cosas por el estilo, se usa el guión bajo, por ejemplo. O podés usar el guión. O podés usar un punto, creo, ¿no? Sí. Creo que se suele usar mucho más el guión bajo que otra cosa. Otra de Sí, las pero cosas que... no digo al nombre del objeto, pero digo a otras partes. Por ejemplo, pusiste línea 3, espacio, línea 5, como más en general. En general, esa es una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de R, que no es tan hinchapelota con el, o sea, no es tan exigente con el espacio. De hecho, yo puedo hacer, creo, a ver, no sé, objeto 4. No, en esta no va a funcionar. Ah, sí, funciona. Por ejemplo, el objeto 4, por ejemplo, acá el objeto 3, digamos, o sea, 40 más 50, digamos, o sea, es todo lo que almacenó la. Acá, por ejemplo, o sea, después del símbolo más, le puso un enter, entonces el 60 lo escribió abajo y también. Como, es como mucho más flexible en eso. Eso también es una de las cosas que me gusta. Porque como vos decís, por ejemplo, no sé, en Java, por ejemplo, o en JSON, que es como una forma diferente de base de datos, o sea, cada vez que terminás de escribir una fila de código, tenés que poner un punto y coma. Y a veces y a veces te entusiasmaste escribiendo y escribiste como 15 líneas de código y corres para probar y tenés que ir revisando las 15 líneas. R en ese sentido es como mucho más amigable. Bien. Ahora no los voy a embarullar con, digamos, con los distintos tipos de objetos que hay, o sea, con los vectores, listas y demás, o sea, como para no ir haciendo como mucho más complejo todo el tema del lenguaje, la comprensión. Pero bueno, a medida que vayan apareciendo, o sea, voy a tratar de ir explicándoles de qué se trata cada cosa. Al principio les decía que en R, digamos, hay una de las cosas que es muy interesante, o sea, y que lo hacen, digamos, como una herramienta fenomenal, digamos, para poder trabajar, son los paquetes, ¿sí? Son los paquetes. Los paquetes, o sea, vendrían a ser como programitas que desarrollan, o sea, gente y que ponen a disposición, o sea, gratis y para hacer cosas específicas. Por ejemplo, uno de los paquetes más conocidos, o sea, de R, se llama ggplot y que permite, digamos, diseñar gráficos por capas y tener como mucho más control de los formatos. Entonces, digamos, este es un gráfico en R base y el mismo gráfico hecho en ggplot2. ¿Cómo se instalan los paquetes? Desde el panel de edición, por ejemplo, yo pongo acá install.packages, no sé, entre comillas, o sea, las comillas cuando se está instalando un paquete es muy importante. ggplot2, por ejemplo.
Control Enter o Run, y ahí, bueno, lo va a Así que solo hay que saber el nombre del proyecto. el nombre del paquete, sí. Ok, de paquete, sí. Okay. Sí, sí, sí. Otra forma de instalarlo, y que es lo que yo suelo usar mucho, por ejemplo, desde Packages, pongo instalar. Me está muriendo todo en mi casa. Esto no suele tardar tanto, ¿no? Es más, o sea, si ustedes lo prueban en sus consolas, o sea, va a estar mucho más ágil, ¿no? Y acá lo mismo, o sea, desde install, o sea, voy acá, a la parte de abajo, a la parte de salida, donde dice packages o paquetes, y ahí pongo, no sé, ggplot2, por ejemplo. O tidyverse, que es también un lenguaje, o sea, un paquete que se usa muchísimo. ggplot2 es para hacer gráficos, es parte del paquete de tidyverse. Tidyverse es para todo lo que es, o sea, manipulación de datos, para limpiar la información. De hecho, hay un grupo en Twitter que se llama, hay como toda una actividad semanal en Twitter que se llama Tidy Tuesday, que te permite, digamos, hacer justamente todo esto. Y le dan a instalar y listo. Yo prefiero instalar por acá, digamos. Por una cuestión de que, o sea, una vez que yo instalo esto, o sea, si lo quiero volver a usar, o sea, si quiero volver a usar este script, tengo que borrar esta línea. Entonces, cuando yo lo instalo, en esta parte de abajo me va a aparecer, me va a aparecer en el listado el paquete que estoy usando. Ahora, si yo quiero usarlo, lo tengo que cargar primero. Entonces, para cargarlo, la forma es con la función library y ggplot2. Fíjense que, o sea, para instalarlo necesito las comillas. Para cargarlo o invocarlo, no hace falta las comillas. Ahí le di control y enter, y fíjense que está tildado ahora, digamos, apareció esta tilde acá. Eso quiere decir que el paquete ya está cargado. O acá en el Global Environment, también, o sea, acá está también. Y ahí me aparecen todos los paquetes que ya están cargados. ¿Y yo puedo hacer el contrario? ¿Puedo ir directo a la tilde? No sé. Este cuál es. Sí. Ok. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo? Si yo ahora escribo ggplot, que es la forma bueno, ahí funciona. Por ejemplo, o sea, en tidyverse vos tenés una función que es, por ejemplo, filter. Me está apareciendo, o sea, nada más, o sea, cada vez que vos empezás a escribir el nombre de una función, te aparece de qué paquete, a qué paquete pertenece. Entonces acá el filter, o sea, me está apareciendo como del paquete stats y del paquete base. Entonces, si yo cambio, corro, por ejemplo, library de clear, y ahora corro filter, o sea, me aparece también la opción de clear, o sea, el filter que pertenece al paquete de clear.
y que después tiene como otras opciones. Digamos, esa es la forma de instalar paquetes. Entonces, desde el panel de edición, o sea, escribiendo install.packages y entre comillas el nombre del paquete, o desde el panel de salida donde dice packages, install, y ahí pone el nombre del paquete. Después hay una tercera forma, pues estos paquetes que los puede instalar de esta manera, son paquetes que de alguna manera están, digamos, como curados o, si se quiere, como aprobados por CRAN. CRAN es un repositorio es un gran repositorio de R, donde se testean paquetes, o sea, acá se listan todos los paquetes, hay unos manuales, y acá se descarga, de acá se descarga R, por ejemplo. Si alguno está usando, si está usando una Mac, los links que le pasé para descargar R y RStudio no le van a servir, o sea, se los tienen que descargar de acá. Y bueno, acá están los listados de paquetes y cosas por el estilo. Hay algunas veces en donde, para cosas como muy raras, por ahí, en casos muy específicos, ¿sabes lo que es esto? Entonces, bueno, le decía, de panel de salida. A veces, o por ejemplo, a veces para instalar algunos paquetes, o por ahí, no sé, un desarrollador está, digamos, como teniendo, o sea, usando una versión de prueba de un paquete, lo podés, o sea, instalar directamente desde la página del desarrollador, con el paquete DevTools, o sea, doble 2 puntos, install de _GitHub, y la dirección del paquete. Esto es lo que se escribe también digamos, en la línea de código, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía, una vez que terminamos de cargar un paquete, o sea, de instalar un paquete, hay que cargarlo. Algo de variables, o sea, por un lado tenemos variables categóricas, ¿sí? Las variables categóricas son en esencia texto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no podríamos sacar un promedio de nuestros nombres, ¿no? O sea, sería ridículo. Hay que tener cuidado, o sea, con variables que son números, como por ejemplo, no sé, el número de legajo, de prontuario, o el número de identificación de empleado, o el número de pasaporte, por ejemplo, que eso deberíamos tratarlos como variables categóricas. O sea, porque si bien mi número de pasaporte o de documento está constituido solamente por números, digamos, no tiene sentido hacer, digamos, un cálculo sobre el promedio de los números de pasaporte o de los números de identificación de los empleados, ¿sí? Entonces, después, por otro lado, tenemos variables numéricas. Las variables numéricas lo que nos permiten hacer es cualquier tipo de cálculo matemático y estadístico con ello. Dentro de lo que es R, o sea, en la jerga de R, todo lo que son sumas, promedios, medianas y demás, se les llama como funciones de agregación. Dentro de lo que son variables categóricas, o sea, nosotros tenemos por un lado las nominales, que podrían llegar a ser los nombres, por ejemplo, nuestros nombres, y después tenemos variables que son ordinales, que a diferencia de las nominales solas, o sea, hay un orden implícito, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el grado de estudio. O sea, no es lo mismo tener solamente una formación media, que una formación universitaria, que un posgrado, que un doctorado, etc., ¿no? O el seniority en una categoría, por ejemplo. Un junior, un semi-senior, un senior. Después tenemos variables numéricas, que son, o sea, por un lado tenemos las discretas, que no tienen decimales,
y las continuas que sí tienen decimales y que por definición, digamos, como pueden asumir valores infinitos. Salvo el sueldo, ¿no? Un chiste fácil. Pero, por ejemplo, un clásico ejemplo de variable discreta va a ser la edad o la cantidad de hijos, ¿sí? Y por otro lado, o sea, el sueldo puede, no sé, asumir un montón de variables, o sea, un montón de posibilidades, lo mismo que la altura. Esto en R, o sea, a las variables nominales se las suele denominar character y se las simboliza con el CHR. Las ordinales se las suele denominar como factor y se las simboliza con FCT. Las numéricas te puedes encontrar con los números enteros que se las simboliza con el int, pero también es habitual encontrarlos como DBL. Que es, o sea, como el resumen de Double Precision Floating Point, y que básicamente, o sea, son decimales. Y el tiempo, digamos, es una variable muy especial, o sea, que lo vamos a ver como mucho más adelante, pero puede ser una variable numérica o puede ser una variable de tipo tiempo y demás, pero bueno, hay paquetes específicos y libros enteros, o sea, sobre series de tiempo. Así que eso tiene una complejidad, incluso también en Power BI y ClickSense y otros programas de BI también, o sea, no es tan directo la forma de trabajar, digamos. O sea, uno como que necesita hacer como una serie de pasos previos como para poder procesarlos bien, ¿no? No sé si escucharon hablar alguna vez de calendarios maestros. Bueno, los calendarios maestros, o sea, es algo que lo van a... O sea, pregúntenle, por ejemplo, no sé, a Pablo Senra, que da cursos de Power BI, que es así, así le cuento. Así que bueno, vamos a meter un poquito de manos a la obra en esto. Allá, pero vamos a poner el resto. Y vamos a empezar, digamos, o sea, con este libro, con Ciencia de Datos para Agentes Sociales, pero desde el capítulo 2. ¿Sí? ¿Vienen bien? ¿Vienen bien hasta ahora? Sí, Sí, perfecto. sí, todo bien. Genial. Todo es nuevo para comprensible, sí. Esto es como, digamos, o sea, ¿escucharon, digamos, la expresión, o sea, los melones se acomodan andando? Digamos, un camión de cocos, o sea, o de melones, digamos, la mejor forma de acomodarlo es, o sea, es llenarle un camión y que empiezan a andar, que se van a ir acomodando solos. Esta es la única forma de aprender a programar. Para aprender a programar es lo mismo, o sea, hay que, digamos, meterle manos. Solo una pregunta, esto con los paquetes, ¿sería como la versión de los pandas en Python? Como... Por ejemplo. Ok. Entonces como que más, no es necesario que, no sé, que sabamos hacer el código, pero más que nada saber qué paquete para ahí tenemos que usar para trabajar con tal datos y saber adaptarlo. Tal cual. O algo de... Tal cual. De hecho, igual, o sea, hay como ya como muchas prácticas que de alguna manera están como muy instaladas. O sea, por ejemplo, de todo el tema de tidyverse y lo que se llama tidy data. Para todos. O sea, esto que se llama Tidy Data, por ejemplo, es todo como toda una filosofía, digamos, que ya como de alguna manera, y toda una serie de prácticas que ya está como bastante instalada y que
y que es como toda una serie de prácticas que utilizando prácticamente los mismos paquetes. Entonces te vas a encontrar con mucha gente que te va a llevar por ahí. Así que sí, hay que saber qué paquete utilizar y después aprender a usar esos paquetes. Bien. Entonces dicen, bueno, nuestro primer proyecto en R. Dice, acá lo que hace, digamos, Antonio es, se toma de un artículo periodístico, dice que en la ciudad de Buenos Aires hay dos mundos, digamos, dentro de la misma ciudad, digamos, un mundo muy rico y un mundo muy pobre. Entonces, bueno, acá nos dice, acá estamos, bueno, aquí les robé toda la parte de panel de edición y demás. Creamos un proyecto que nosotros ya lo hicimos, o sea, creando, digamos, el proyecto del Club de R, lo hicimos con el file, New Project, y ahí le dimos el nombre. Acá algunos ejemplos de, bueno, de cómo funciona R, de las asignaciones y demás. Dice, bueno, vamos a cargar los datos. Lo bueno de estos tipos de libros, o sea, es que te aparece esta opción de acá, es Copy to Clipboard, ¿sí? Y ahí ya podemos ya podemos usarlo. Entonces son estos paquetes. Una cosa, un truquito piola, digamos, si ustedes utilizan 4 veces el número numeral, y bueno, o sea, entonces, bueno, capítulo 2 de ciencia de datos sociable, y después lo cierran con 4, o sea, con 4 símbolos numerales, les aparece acá lo que ustedes escribieron acá en el medio. Ahora es una pavada porque tenemos escritas solamente 19 líneas de código, pero cuando ya empecemos a avanzar y querramos volver atrás o hacer algún cambio por el estilo, esto, digamos, te va a permitir, digamos, como hacer como capítulos dentro del código. Entonces, la carga de datos, fíjense cómo la hace. Una de las cosas piolas de R es que vos podés cargar datos que están físicamente en tu computadora, o en este caso estamos cargando datos desde Internet. También podrías cargar datos desde una fuente, desde una base de datos, desde el sistema de gestión, por ejemplo. Ahora, después les voy a mostrar, o sea, cómo cargar datos desde Google Drive, digamos, como para empezar a jugar con datos de recursos humanos. Entonces, bueno, lo que hace Antonio en este libro es cargar una base de datos que ya tiene Internet con datos sobre la mortalidad infantil en Buenos Aires. Fíjense que acá ya me apareció, en el Global Environment, ya me apareció un objeto que se llama mortalidad, y que acá yo puedo ver, en este caso, como son poquitos, los nombres de las variables y qué es lo que tiene, y lo que tiene adentro. Fíjense que tiene como 2 tipos de variables diferentes, o sea, uno entero y un numérico que es, digamos, un número con decimales. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, mortalidad, y le pongo un control y enter, puedo ver acá, en este caso, como son poquitos datos, o sea, la ciudad de Buenos Aires está dividida en comunas, que son 15, y la tasa de mortalidad, o sea, infantil, en el año 2016, este es el índice cada 1.000 habitantes, 100.000 habitantes, 10.000 habitantes, no me acuerdo bien. Pero bueno, esa es la tasa de mortalidad por cada una de las comunas de Buenos Aires. Esto porque tiene 2 columnas y 15 observaciones.
pero por general, digamos, o sea, lo que se hace para visualizar un objeto, o sea, o una tabla, se usa la función head, o sea, que lo que te hace es mostrarte las primeras 6 filas de un data frame, o sea, de un data frame de una tabla en este caso, y demás. Acá, bueno, hay un par de funciones, o sea, como también exploratorias, que uno podría ver, o sea, que se llaman dim, de dimensión. Entonces, si yo pongo dim mortalidad, me dice que esto tiene 15 filas y 2 columnas. Después usa la función names, mortalidad, que en este, o sea, en este ejercicio no tiene, o sea, no vale la pena. Si ustedes están siguiendo esto, y lo están haciendo en paralelo, abran otro script y carguen. ¿Qué van a necesitar cargar acá? Y tienen que instalar estas librerías. Google Sheets 4, ¿sí? O sea, pongan acá si quieren directamente. Google Sheets 4, coma, Gargle, coma, y si no lo tienen hecho, Tidyverse. Y una pregunta, ¿cada script tiene su proyecto en todo cuando yo instalo un paquete? Es por script, no es por todo el estudio, como que... Claro, o sea, uno instala, o sea, no, la instalación la haces una sola vez y lo podés hacer en un script y ese paquete va a estar disponible para todos los proyectos que vos hagas. Ahora, la invocación, o sea, el llamado de la librería es por paquete. Okay. ¿Sí? Es por script, digo. Entonces, a este script lo vamos a llamar, yo lo voy a llamar sesión 1, ustedes ponen el nombre que ustedes quieran, sesión 1. Este lo voy a poner encuesta sys. La librería Google Sheets 4 es para poder leer hojas de cálculo de Internet, ¿sí? Desde Google Drive. Gargle lo que hace es corregir algunos problemas que pueden salir, perdón, a causa del idioma. Digamos, R y la mayoría de los paquetes están diseñados en inglés y por ejemplo, los acentos, la ñ, bueno, en portugués también tenés como símbolos especiales. Eso te puede traer algunos problemas, digamos, en la prolijidad para que se lee el código. Y Tidyverse es un paquete que te ayuda, digamos, como a ordenar, a prolijar toda la información. Bien. Entonces, bueno, ahí acá tenemos... ¿Qué pasó? Tidyverse. ¿Ustedes están ahí? No sé qué está fallando acá.
Bien. Vamos a hacer una cosa, voy a desconectar 2 minutos, así reinicio mi máquina porque está funcionando un poco mal. Y me vuelvo y me vuelvo a conectar. Y volvemos a entrar con esta reunión. Son 11:16, 11:20, o sea, arrancamos de vuelta. ¿Está bien? Bueno, Así bárbaro. hacemos una pausita Ok. cortita y yo reinicio mi máquina y ahí nos conectamos otra vez con el mismo link. Por las dudas, si no le funciona, o sea, acuérdense de buscar el ID de la reunión y recuerden que tiene una contraseña que es Pipola Club. ¿Ok? Ok. Listo. Ok. Gracias. 11:20, entonces nos conectamos otra vez.